Y siempre digo que estoy contento y no es saludo, en verdad estoy contento, hermanos. Decía un anciano, estoy muy contento de estar aquí. Nosotros decimos, allá en Puebla nos daba clases un anciano pastor. Decía, amados hermanos, estoy muy contento de estar aquí, dice. Y luego decía, porque a mi edad, dice, donde sea que esté, estoy contento. Claro, ya era un hombre muy, muy mayor, pero me caí en gracia y siempre me acuerdo de decir, doy gracias a Dios por estar aquí. Y uno dice, porque está con nosotros. Dice, no, porque a esta edad, donde sea que esté, estoy contento, ¿sí? Y nosotros, los que somos la generación de la pandemia, debemos de decir, doy gracias a Dios de estar en este lugar, porque alejado del virus, dice, cualquier lugar es bueno. Así que sonría, como le digo, aunque traiga cubreboca, usted sonría. Padre, bendícenos, Señor, tenemos y queremos más de ti. Danos gracia para enseñar y da gracia y humildad, Señor, para aprender, porque muchas veces lo que estorba el aprender, el crecer, es uno mismo, Señor. Hoy queremos escucharte, yo quiero escucharte, Señor. El predicador es bendecido en la exposición de la palabra. Aumenta mi fe, Señor, y aclara lo que tenga todavía que aclarar. Quita las vendas, Señor, que nos impiden el crecer, el disfrutar y el vivir en esa convicción, Padre, que nos lleve a vivir en la adoración y en esa emoción santa que tenemos cada uno de nosotros. En Cristo Jesús sabemos que tú eres fiel y tú escuchas la oración de tu pueblo. Amén. Gálatas capítulo 3, así que estamos en Gálatas capítulo 4. ¿Por qué dije Gálatas capítulo 3? Para empalmarnos, hermanos, con el capítulo 4, porque recuerde que aunque nosotros lo estamos dividiendo cada miércoles, estamos estudiando el capítulo 1, ya estudiamos el capítulo 2, el capítulo 3, y es así, viendo los puntos importantes, aunque sabemos, hermanos, que la Biblia no la vamos a poder dejar exhausta. La Biblia está viva, se los digo por experiencia, y hermanos que están aquí de edad en el Evangelio saben que la palabra es viva, es nueva. Usted dice, yo ya leí esto, y lo vuelve a leer y vemos cosas que no habíamos visto, no habíamos contemplado de esa manera, porque es el Espíritu, hermano. Por eso dice que la vida eterna es conocerlo a Él y a su Hijo, al cual Él envió, y para eso está aquí el Espíritu Santo. Recuerde, en este tiempo de adoración, qué hermoso fue la presencia del Dios Espíritu Santo. Mire, cuando está el Espíritu Santo en una congregación, indefectiblemente te va a llevar a Cristo, te va a revelar el sacrificio de la cruz. Si el Espíritu Santo está y no hay revelación de Cristo, hay que tener cuidado, porque entonces dudo mucho que sea el Espíritu Santo de Dios. Ok, Gálatas nos toca el capítulo 4, el estudio de los miércoles, así le llamamos este estudio los miércoles, y el domingo es el sermón del domingo, ¿verdad? Así usted ya sabe cómo los dividimos. El domingo, ¿qué hacemos? El sermón que Dios nos da, lo lanzamos y como Él nos mueva, pero el miércoles, el estudio del miércoles, llevamos una serie, y en este caso es el libro de Gálatas, donde ha tenido buena aceptación, gracias a Dios. La iglesia que no puede venir los miércoles está escuchándolo a través de la plataforma de YouTube y gracias a Dios hay comentarios buenos, gente que está escuchando la palabra, hay otras opciones, gracias a Dios, aparte de los muchos predicadores, de los muchos y buenos ministerios que hay en las plataformas, en las redes sociales. Pues nosotros creemos que estamos predicando expositivamente, y por eso no nos avergonzamos de lo que estamos haciendo, y sabemos que todo debe de ser para la gloria de Dios. Así que antes de arrancar el capítulo 4, quiero que pongas tus ojos en el verso 23, le voy a dar lectura. Dice, pero antes que viniese la fe, recuerde todo el contexto de Gálatas, ¿sí? No lo puedo estar repitiendo cada estudio, pero sí es este punto de que había judaizantes queriendo no perder el monopolio. Recuerda esa palabra, monopolio, ¿sí? Monopolio.
Hay monopolio industrial, hay monopolio como el petróleo. Los países árabes tienen el monopolio ¿qué? Del petróleo, y ellos dicen a cómo se vende y qué cantidad sacan y qué cantidad retienen. Ese es un monopolio industrial o mercantil. Ellos son dueños de un producto y ellos lo encarecen o lo abaratan, pero ellos son los dueños. Y esto es lo que perdió la iglesia hebrea, la iglesia judía. Ellos eran los depositarios de la ley de todos los pueblos del mundo. Israel recibió la ley moral, judicial y civil de parte de Dios, dice, por mano de ángeles. Entonces ellos se sentían como de otra ¿qué? Como de otro planeta, los judíos, porque todos los que querían accesar a Dios tenían que ir ¿con quién? Con ellos. Ellos tenían que ir con ellos. Ellos tenían que ir al templo. Y ellos aceptaban a los gentiles, pero tenían una barda que los separaba. Ellos eran indignos de entrar más adentro. Tenían ellos sus clases sociales. Y ellos se sentían así. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, la promesa dada a Abraham, que se llama Jesús, el Mesías, se les acabó a ellos el monopolio. Y eso es lo que no podían digerir. Por eso iban detrás de los apóstoles, no para apoyarlos, sino para decirles, bueno, ok, sí, Cristo, pero hay que cumplir la ley. Querían seguir teniendo en esclavitud al mundo bajo la ley. Ellos no aprendieron a diferenciar que Dios trabajó en dos pactos. ¿Sí está ahí? Está el antiguo pacto que no tiene usted que explicarle más. Hermano, es el antiguo pacto, lo vimos en la clase pasada, que se le dio a Moisés la ley, los sacrificios y todas las ordenanzas de Dios, pero todos apuntaban, todas esas profecías y toda la ley que fue dada apuntaba hacia el Mesías. Cuando Él vino, entonces Él establece un nuevo pacto, dando por cancelado el antiguo. O sea, no necesita usted decir, ay, ¿cómo entiendo esto? Son dos pactos. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 4. Pero para volver a tomar el hilo conductor, vemos que Pablo sigue en esa apologética, en ese debate, y él dice de esta manera, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Imagínense, ¿qué función tiene la ley? Dice el apóstol Pablo, es nuestro tutor. ¿Qué es la ley? Fue nuestro tutor. Ojo, porque aquí le voy a decir algunos puntos importantes para que usted se despegue de esas suposiciones. Pablo le está hablando ¿a quién aquí? A los judíos. Y le está hablando a los que ya son cristianos, gentiles en Galacia. Les dice, la ley es buena, pura y justa. Pero por la ley no se puede alcanzar la justificación delante de Dios, porque nadie la puede cumplir, nadie la pudo cumplir hasta que llegó el Mesías a cumplir la ley, ¿sí? Pero aquí está hablando en tiempo pasado. Aquí esto de que la ley fue nuestro tutor, dice Pablo, está hablando él en algo pasado. Lo va a entender. Cuando viene Cristo y hace el nuevo pacto en su sangre, ya la función de la ley se acabó para la iglesia, para los que ya estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Para el mundo que rechaza a Cristo, ellos sí están bajo la ley, ellos están bajo maldición. ¿Cuántos están entendiendo ese punto? Es importante. Pero no es algo que Pablo les dice, va a pasar. Es algo que Pablo les está diciendo, ya pasó. El que había de venir ya vino, ya cumplió la ley, ya por medio de él recibimos la gracia del perdón. Él ya se fue. O sea, Pablo está hablando a agua pasada, pero los judíos estaban peleando como que todavía estaba vigente, y Pablo les dice, la ley cumplió su función. Fue el tutor, ¿sí? Fue el que, porque usa una figura, aunque el heredero es dueño de todo, el hijo, pero no puede accesar a ellos hasta que el tiempo
que el Padre lo va a autorizar, ¿sí? Pero esa es una figura literaria de algo que ya pasó. Y es lo que los judaizantes no entendían. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro albacea, para llevarnos a Cristo. Más claro, hermano, ¿cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley? Demostrarnos que estamos bajo pecado. Pero ¿qué es lo que dice aquí Pablo? La función de la ley es llevarnos a aquel que puede limpiarnos de esa maldición por la fe. La ley, entiéndase, la ley mosaica, la ley de los sacrificios, la ley de los días, de las semanas y los meses, la ley que solo fue dada para Israel. Usted no podía ser salva, si no era de la tribu, del linaje de Israel. Entonces, Pablo dice que la ley, la función de la ley fue llevarnos a Cristo, como le he explicado muchas veces. La ley, dice esta analogía, es como un espejo. El espejo te muestra alguna mancha, pero no la lava. Así que la ley nos llevó a Cristo. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Dios se equivocó al dar la ley? No, es que todo lo metió bajo maldición, para que todos estuviéramos bajo la ley, para que cuando viniera Cristo fuéramos liberados de esa maldición, pero fue para reconocer que nosotros nacimos en pecado y que no podemos hacer la voluntad de Dios sin Cristo, sin estar hechos una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A fin de que fuésemos justificados por la fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, quien nos amó. Pero venida la fe, hermano, ¿verdad que no es tan complicado cuando estás en el Espíritu? Pero cuando tienes puesta la venda, ay Dios, hablar con gente necia es terrible, hermano. ¿Cómo yo identifico, hermano? Mire, usted no me va a ver que yo me meto en discusiones en el Face porque ni lo abro. No va a ver que me meto en discusiones con alguien que comenta, no, que la ley, que la Torá, que hay que cumplir esto, que hay que cumplir el otro. ¿Cómo uno debe aclarar esos puntos? Decirle, caballero, me gusta cuando la gente me dice, caballero, vaya a comprar, me dice, caballero. Entonces nada más, no le diga hermano porque no es su hermano. Dígale, caballero, ¿de qué denominación es usted? O dama, ¿de qué denominación es usted? No, pues que yo soy de los santos de los sultas. Entonces, miren, no podemos tener comunión. Porque usted está, yo voy a decir necio, no, usted está en su convicción. Y sería mal hablar de su convicción si yo lo voy a convencer a usted. El que lo va a convencer es el Espíritu Santo. Usted cree lo que cree y nadie lo va a sacar de ahí. Y también le informo que lo que yo creo, nadie me va a sacar de allí. Y yo creo que estoy en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí es cuestión de convicción. Entonces no entres en disputas necias, hermano. Ah, sí, pero usted no es cristiano. No, entonces ¿sabe qué? Váyase con los de su grupo, no venga a fastidiar aquí. ¿Sí se entiende? Así tantito, tan fácil yo me lo quito de encima. Ni pierdo mi tiempo con gente que solo quieren ¿qué? Fastidiar. Pero venida la fe ya no estamos bajo tutor. Hermano, usted necesita que alguien le enseñe ahora la ley. No, dice Juan, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Se da cuenta? Ya no necesitamos estar bajo el monopolio de un sacerdote católico o bajo el monopolio de un pastor. Ojo lo que estoy hablando, porque le dije que subrayar esa palabra en su mente que le dije yo, monopolio. ¿Hay monopolio qué? Industrial, hay monopolio comercial, pero yo a lo que me aboco es al monopolio religioso. ¿Y qué significa el monopolio religioso? El que es dueño de la vaca. Y si es dueño de la vaca, es dueño de la leche, del queso, de la crema, de la mantequilla, del requesón y de todo lo que usted quiera. Y ellos dicen cómo y dónde. Por eso la Iglesia Católica, ¿qué peleaba, hermano? Decía la Iglesia Católica, el Papa Ratzinger, me acuerdo que dijo, es que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y yo le dije, estás que te mueres, porque están perdiendo ¿qué? Su poder. Monopolio tiene que ver el poder en una sola empresa, en una sola persona, en un solo gobierno. No, hermano.
¿Y por qué hay tanta pluralidad religiosa? ¿Por qué hay tanta lucha? ¿Por qué los de la iglesia fulana atacan a los otros? Y si usted llega y te dicen, ¿usted con qué pastor está? ¿Con el pastor fulano? No, ese está re mal, no vayas, quédate aquí. ¿Qué es lo que quieren hacer? Crecer, porque en la medida que yo tengo bastante audiencia, sí, tengo 2 millones de suscriptores y me escucha tantísima gente, soy yo alguien que influencia en la mente de las personas, tengo un fuerte arraigo, soy una persona de que lo que yo hablo tiene repercusión, y eso es sabroso. Y el que diga que no, miente con M mayor. Miente, porque es así. Lo que tenemos que examinar es cuál es la causa de tu celo religioso. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos están entendiendo esta introducción? Ven a la iglesia de Minatitlán en Jiquilpan 15 porque allí ¿qué? No, hermano, nosotros no estamos vendiendo. Nosotros lo que estamos predicando es el evangelio de salvación. Sí está ahí. Y eso es lo que debemos examinar en nuestro corazón. Pablo entonces sigue en su disertación, en su apologética, y mire qué claridad, hermano, dice en el verso, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y aquí es de los cuando todos, no es todos, hermano. ¿Todos quiénes? ¿Toda la gente? No, todos los que han recibido por la fe a Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y mire qué hermoso sigue diciendo Pablo en el verso 28, me encanta este verso. Ya no hay judío, hermano, lo puede entender, y deberían de entenderlo estos sectarios que quieren fragmentar. Si Pablo está diciendo por el Espíritu Santo, en este tema de la salvación, en este tema religioso, en este tema de apologética, dice Pablo, entiéndanlo, les dice a la iglesia en Galacia y les dice a los judaizantes, en este nuevo pacto ya no hay ¿qué? Judío, hermano, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Las feministas dicen, ahí está y dice, no hay varón ni mujer. Están como los judaizantes. ¿No entienden qué? Hermano, aquí se acaba el monopolio. ¿A los judíos se les quitó qué? El monopolio. Ellos tienen el monopolio de sus sacramentos y la Torá y su ley. Pero nosotros que somos la iglesia del nuevo pacto, hermano, nosotros celebramos ¿de qué? No necesito ser judío para ser salvo. ¿Y el judío qué debe de decir? No necesito ser griego para ser salvo. ¿Y el esclavo qué dice? No necesito, pues está hablando de un esclavo no del pecado, un esclavo que en ese primer siglo todavía estaba en vigor. Y el esclavo aún en una cárcel, ¿qué podía decir? Hermanos, en Hechos, cuando Pablo y Silas fueron golpeados y metidos hasta lo más profundo del calabozo, dice que ellos allí, ¿qué hicieron a medianoche? Hay poder, sin igual poder en Jesús. Entonces, ahora dice el pastor que esa cantaron. No, yo estoy gozándome. Quien murió y resucitó, hay poder. Y dice que los presos le oían que Pablo y Silas estaban cantando, golpeados, avergonzados, humillados, masacrados, desnudados en lo más frío de esos calabozos labrados en piedra. Y dice que los presos los oían, y entonces vino un gran terremoto y las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas de muchos cayeron, y ellos estaban allí, hermano, y cuando entró el carcelero ahí en Filipo con la espada buscando matarse porque vio las puertas abiertas, y Pablo le dice, no te hagas daño, dice, porque todos estamos aquí. Mire, que Pablo y Silas estuvieran ahí no me asombró. Que los presos estuvieran ahí con puertas abiertas, ¿cuántos dicen algo pasó? ¿Se da cuenta? Entonces dice ahí, aún estando en la cárcel, puede ser salvo.
Hay mucha gente que en los presidios, en los cerezos, como le llaman ahora, centros de readaptación social, ellos reciben la palabra y allí son alcanzados. Porque ya la palabra no está limitada. La salvación no solo es para los judíos. La salvación no solo es para los griegos. La salvación es para todos, hermano. Para hombre y mujer. Aleluya. Y todos estos que hemos creído, ya no estamos divididos en sectas o en pluralidades religiosas. Todos estos que hemos creído por la fe en Cristo Jesús, somos uno en Cristo. A su nombre doy gloria. Aleluya. Es algo que está, hermano, que tan claro que hasta deslumbra. Pero el que no quiere entender, no quiere entender, hermano. Y aunque usted se lo maje ahí en la cara, no lo va a entender. Y va a decir, no, pero es que hay que guardar el sabbat. Y hay que, como dicen los adventistas del séptimo día, y luego los testigos de Jehová, es que no, hermano, ni se meta usted en discusión. Usted vaya por los que no han oído el evangelio. Ya los que están ahí, mire, ore por ellos y dígale, Señor, el tiempo de tu buena voluntad, abre sus ojos. Ahora sí vamos al verso 1 del capítulo 4, porque sigue en ese fluir. Pero, viene enlazando, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. ¿Cuántos entienden la analogía? Pero vamos a seguirla leyendo para entenderla todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta el tiempo señalado por el Padre. Amado, todavía falta que ese tiempo se cumpla. ¿Cuántos están oyendo? No, ese tiempo ya se cumplió. Oiga lo que está diciendo nuevamente. Pablo les dice, nosotros, los judíos, los creyentes, estuvimos bajo la ley. Éramos herederos de las promesas de Dios, pero él usa la figura de como un niño, que el niño tiene que crecer para accionar, para poner ya. El padre dice, ya mi hijo puede tomar posesión de sus bienes porque ya llegó a una edad en la que puede actuar sabiamente, porque ya se le instruyó a través de tutores y curadores, habla acá. Así que dice, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuántos entienden que el tiempo que el Padre señaló ya se cumplió para el mundo? Ya, amén. En el cumplimiento de los tiempos ya vino ¿quién? El que había de venir ya vino. ¿Se da cuenta? Esta parte es muy importante porque derriba todo debate y hay que decirles que, mira, cuando alguien te esté hablando en su necedad, que la ley y esto, decirle nada más, te quedaste en el pasado, hermano. Te quedaste en el pasado, hermana. Eso fue una sombra y figura. El presente es que ya estamos en el nuevo pacto. Es decirle a aquel que todavía no le ha amanecido, hermano, despierta, tú estás navegando en el antiguo pacto. Ya ese, ¿ya qué? Ya caducó. ¿En qué tiempo nos estamos moviendo, hermano? Yo sé que a mucha gente y gente que somos mayores de edad nos aterra el futuro. Pero tenemos que enfrentarlo. A mucha gente que le gusta no salir de lo mismo de siempre. No es que tiempo pasado fue mejor, sí, y tiempo conocido es mejor. Nos da pavor. ¿Qué digo pavor? Nos da terror el futuro. Y queremos vivirlo, y estoy hablando en el tema específico de la doctrina. Queremos estar, hermanos, Cristo viene. ¿No le da terror eso? A mí me da terror. Porque es algo desconocido. Y vamos en pos de eso, hermano. No podemos volver al pasado. Hay que entender, y esto se llama las dispensaciones en la Biblia. Hay tiempos que ya se cumplieron, ya no vamos a volver atrás. Algunos dicen, no, cuando los perros se amarraban con longaniza, sí, pero no puedes vivir en el pasado. Ya ahorita ya no, ya ni perros hay porque se los comen. ¿Cuántos están hasta aquí entendiendo? Así también nosotros cuando éramos niños. ¿De qué está hablando éramos? ¿Qué tiempo es?
Tiempo pasado. Mire, para que usted entienda esta parte, apúntele ahí en su Biblia. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Hay que entender los verbos, los tiempos verbales, hermano. Y es donde mucha gente se pierde. No, pero es que dijo esto y dijo aquello. Usted tiene que ver en qué tiempo está en la Biblia. ¿Tiempo qué? ¿Pasado, presente o futuro? En la Biblia hay cosas futuras, hermano, que muchas de ellas se encuentran en Apocalipsis y algunas incluso en el Antiguo Testamento. Pero hay que entender, eso es lo que yo les enseño, la gramática, porque la Biblia es un libro de gramática y nos habla de los tiempos, los sujetos. ¿Sí se oye esa parte? Entonces Pablo está manejando los tiempos. Les dice, es que eso que ustedes están aferrados, ya fue. Ahora ya estamos, ya se cumplió el tiempo, ya se acabó. Es como aquellos que dicen, no, pero es que yo no quería que se acabara eso, es que era tan hermoso. Sí, pero despierta, ya se acabó. Pero es que yo me acuerdo que yo vivía de esto, vivía del otro, yo fui esto, fui el otro. Sí, fuiste, ya se acabó. ¿Qué tienes que hacer? Ahora vive conforme estamos. Amado, a mí me dio terror cuando acabó, bendito que acabe, cuando empezó la pandemia. Y se cerró la iglesia. ¿Y ahora qué haremos? Dice, pues es que ahora tienes que predicar y subirlos al YouTube tuyo. Y yo le digo, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo se hace? Yo estoy acostumbrado a predicar a gente que veo. Y tuve que incursionar en ese camino. Porque ¿qué es lo que se hubiera acabado la iglesia si yo hubiera renunciado a ese desafío? Yo le entré y a veces me oía yo y decía yo, Padre, quiten eso, borren eso. Ese hombre habla mucho, habla jarocho. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Tuvimos que entrar. Y es lo que Pablo le está diciendo a los judaizantes. Les dice, es que esto ya, lo que ustedes hacían, ya se acabó. ¿Sí está ahí? Ya tienes que ver cómo Dios está trabajando, conocer los tiempos, hermano. Ahora cómo se está alcanzando al perdido. Ahora la gente ya no viene a la iglesia, pero muchos, gracias a Dios, son alcanzados ¿en dónde? Como antes se alcanzaba en las campañas, por radio. Gente era alcanzada por radio. Iban manejando y estaba la estación de radio y llegaba la palabra ahí, ¡pum!, los alcanzaba, hermano. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, ¿qué tienes en la mano? Le dice el Padre, nuestro Padre Dios a Moisés. Dice, una vara, con esa vara verás mi gloria. ¿Qué tienes ahora en la mano? Pues tengo un micrófono, tengo ahí un módulo para grabar, pues con eso verás mi gloria. Entonces nosotros debemos entender, aquí Pablo les está ubicando a ellos, lo que ustedes están aferrados. Qué tremendo es, ¿no? ¿Qué les dice? Ya pasó. Ese pacto al que ustedes se aferran, ya cancelado está. Pero no se queden en eso, les dice a los judíos. Hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ya no tienen que hacer nada porque ya Él, lo que era imposible para nosotros, como se lo dijo a Pedro, dice, ya Cristo lo hizo. Vamos a continuar. Así también nosotros cuando éramos, por eso les subrayé allí, éramos. Pablo les está hablando a ellos, tiempo pasado, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino, ¿qué? Por eso dice que iban a estar bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? El Padre ya había hablado a través de los ángeles que Cristo iba a nacer por una virgen y que Él iba a ser el Salvador. Hermano, ellos no pudieron recibirlo y líbranos Dios que nosotros estemos también como viviendo en Él pasado. Hermano, nosotros ya no tenemos que guardar los días, las semanas, los meses, las fiestas, las tradiciones. Eso no salva, solamente es parte de toda esa parafernalia que tenía la religión, que tenía el monopolio. Usted ve el clero, el sacerdocio católico y a mí me da pereza todo lo que hacen, hermano. Pero ya ellos están aprendiendo y ya muchos de ellos ya toman el púlpito y predican. ¿Es malo? No, hermano. Que prediquen. Cada quien aquí va a dar cuenta. Dios conoce el corazón.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo maldición. Es que Cristo cumplió la ley. Pues por eso es que usted y yo estamos en libertad. Él dice, la salvación viene de los judíos. Cristo nació de madre judía, pero de hijo de Dios. Entonces Él fue circuncidado al 8º día. Pero es que si Cristo fue circuncidado y tú dices que eres cristiano, sí, pero Él cumplió lo que era imposible para mí y ahora Él dio esa gracia, ese regalo para nosotros. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Usted puede cumplir toda la ley? No, pero Cristo cumplió hasta la última tilde, hermano. Y Él dijo, consumatum es, incluso Él pagó. Porque la ley que Dios declara dice, la paga del pecado es muerte. Y Él cumplió hasta ese punto. Él murió por nosotros. Se hizo maldición. Sigue diciendo el verso 5. Él nació bajo la ley para que rescatase, para que redimiese, para que pagase la deuda a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire. Cristo nos liberó de la ley. Pero no solo es que ya estamos libres y recibimos la misericordia de Dios, no. Dios hace algo, nos adopta como hijos. Esto es maravilloso. Porque usted ya no solo es liberto, usted es hecho hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ¿qué cantábamos? Ya no soy esclavo del temor, sino que hijo. Y si hijo, wow, también heredero de Dios, pero todo es por medio de ser judío. No, por medio de Cristo. Todo, entonces, no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Cristo hizo. Y dice Él, acuerde que está hablando en tiempo pasado. Y usted se puede ubicar en ese tiempo pasado porque usted también vivió sin Dios y sin esperanza. Usted y yo confiábamos en dioses de piedra, de madera y todo lo demás, y es lo que está diciendo Pablo en el verso 8. Ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, recuerde que estamos en pasado, presente y futuro. Hermano, usted si le presentan a una estatua de alguien, de la Virgen, de San Judas, San Pablo, usted va a sentir algún temor o va usted a pedirles algo como antes le pedía, ¿verdad que ya no? ¿Por qué? Porque ya fue liberado de esa esclavitud. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo que le guía a toda verdad. Pablo les está diciendo a los Gálatas, gentiles que se habían vuelto al cristianismo y a judíos también que se habían vuelto al cristianismo. Les dice, ¿cómo es que después de que ya fueron libres de la maldición de la ley, ahora quieren volverse a qué? De nuevo a los débiles. ¿Cómo le llama a cumplir la ley? ¿Cómo le llama Pablo a cumplir la ley, al sacramento y todo eso? Dice que son débiles y pobres, ¿qué? Rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar, les dice. Le dice Pablo, si ya fuiste libre por la gracia, ¿cómo es que te quieres regresar ahora a circuncidarte, a cumplir los días, las fiestas? ¿Cómo es que quieres ahora tú regresar a celebrar Navidad si ya Cristo te hizo libre? ¿Cuántos están oyendo? No, es que soy cristiano pero celebro el 24, hermano. ¿Para qué regresas a eso? ¿De qué te sirve si es un débil rudimento? No te sirve que celebres 24, 31, 14 de febrero. No, hermano, eso lo hiciste, debes de entenderlo. Cuando tú te aferras a que la Navidad, el Año Nuevo y esto y el otro, tú estás regresando, no has entendido. Y si las cosas que ya derribé, las mismas vuelvo a edificar, sí está ahí. Seguimos, mire lo que está ahí en Mateo 5:17, le doy lectura. Ojo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Está hablando Jesucristo, hermano.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la tienen casi en su muro los conservadores de la ley. Y usted lo ve y dice, es que ahí dice. Pero ¿qué es lo que le estoy enseñando? Que usted tiene que aprender que eso lo dijo Cristo. ¿Está vigente? No. ¿Quién lo cumplió? Él les está diciendo a los judíos y a los discípulos, miren, yo vine a cumplir la ley, le voy a parafrasear, porque nadie va a poder cumplirla. Dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, que ellos, todo lo que hacían, dice, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Ya ves, tienes que ser judío, ya ves, tienes que cumplir la ley. No estás entendiendo que eso ya se cumplió para la gloria de Dios. ¿Quién lo cumplió? Se llama Jesucristo el Nazareno. Por eso es que nosotros entramos con Él. Yo voy con Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo yo ya estoy revestido de Cristo. El Padre ya no me ve como lo que yo era, sino que ahora por la fe lo que yo soy me ve como su Hijo en Cristo Jesús. Y cumplí algo, no pude, hermano, si no pude ni cumplir las normas sociales cuando viví, ¿cuánto más iba yo a poder guardar la ley, hermano? Dice, hay gente que me dice, algunos hermanos en este caminar, me dice, pastor, es que es tan duro cumplir la Biblia. Sí, es muy difícil. Y yo siempre les digo, no es difícil, es imposible sin Cristo. Pero en Cristo podemos, hermano. Y esa es nuestra lucha en nuestro caminar. Pero ¿cuántos están entendiendo que aquí Cristo les está hablando, ya habló pues en tiempo pasado? Y Él les dice, miren, aunque ustedes cumplan lo que supuestamente están cumpliendo, ninguno va a poder. Él es el único que, sin mancha, el que no hubo pecado en Él. Por eso el Padre lo aceptó como el sacrificio. ¿Cuántos aquí entienden esto? Regresa Pablo a la apologética en el verso 10 y les dice más, guardáis los días. Les está diciendo a la iglesia en Galacia, pero también les está diciendo a los judaizantes, guardáis los días, los meses, hablando de las fiestas, los tiempos y los años. Y Pablo les dice algo que muchas veces nosotros como líderes decimos, me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes, les dice Pablo. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y quiero cotejarlo con 1 Corintios 9:19 y le voy a dar lectura y de ahí aplico un punto muy importante. 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Ojo, aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Qué le puse ahí entre Pablo no los? ¿Qué les está diciendo Pablo cuando les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, lo que leímos en el verso 12? ¿Qué es lo que yo quiero que vea tan claro? Pablo les está diciendo, tomen mi ejemplo. Yo cuando fui con ustedes, yo no les impuse circuncisión, no les impuse fiesta, no les impuse nada a los que estaban sin ley. Cuando yo fui con los que estaban con ley, igual respeté el tema, pero su pasión de él era ganar las almas. Pero él, ¿qué les dijo? Yo no me hice judaizante. ¿Sí? Si quieres ser cristiano, bueno, tienes que ir a la iglesia tal, y llegábamos a la iglesia tal y había panderos. Había banderas de Jerusalén. ¿Cuántos por ahí pasaron? Yo sí pasé por ahí. Había sofar y muchas palabras en hebreo. Y
y en lenguas, y tú decías, no, pues esta iglesia sí es de Dios, sí es cristiana, porque mira, parece que estabas en Jerusalén, eso es judaizar. Pablo les dice, yo no les prediqué que culturalmente se hicieran ustedes a la religión, y es lo que enloqueció a los judíos, porque ellos no querían perder ¿qué? El monopolio. ¿Se acuerdan que hablé de monopolio? Ellos no querían perder el poder religioso que tenían. Se les fue de las manos, se hizo una pluralidad religiosa. ¿Y qué ahora las guerras religiosas que tenemos? Es que nadie quiere perder su coto de poder, su área, su secta, y son capaces de hacer cualquier cosa, hermano, para no perder su monopolio. O sea, usted ve la iglesia católica, ¿ha oído usted a los padres cuando dicen, hablan de nosotros los hermanos separados? Y nos tiran, pero sabroso, hermano. Pero yo no me quedo con la bola, también se la regreso. Así que Pablo no los judaizó, ahí se lo puse. Pablo no los judaizó. ¿Cuántos están entendiendo este punto que es importante? A ver, ¿cuántos están entendiendo este punto? Pablo les dice, yo cuando fui a predicarles a ustedes, yo no los hice que se hicieran judíos. Pablo era judío. Era fariseo de fariseos. Pablo era circuncidado al 8º día. Pablo sabía todo lo referente a la Torá, a la ley y a todos esos requerimientos. Y él les dice, yo no se los impuse, yo les prediqué ¿qué? La libertad en Cristo Jesús, en el nuevo pacto. Pablo por eso les dice, hagan como yo hice. Les está diciendo, prediquen, no prediques la ley, predica a Cristo. Ya crucificado. Dice a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ojo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. ¿Cuál era la prioridad de Pablo el apóstol? ¿Llenar su mochila o que la gente fuera salva? Yo pues le digo, hermanos, no predique iglesia. No, mira, ven a mi iglesia. No, predícale que en Cristo. Predícale primero la mala noticia. Nació en pecado y si muere en pecado, se va a ir eternamente al infierno a sufrir. Pero Dios muestra su amor y envió a Jesucristo. Y predícale que en Cristo hay salvación, solo en Cristo, no en tu iglesia. No venda usted, no es que venga a escuchar a mi pastor, porque no, esa es maldición el hombre que confía en el hombre. Gente cuando me dice, hermano, que me voy a ir de la iglesia, le digo, vaya hermano, vaya, líbreme Dios. O sea, yo sí quiero que se quede, yo quiero, pero no los voy a coercionar, no los voy a manipular a modo de que no, si te vas de aquí, te va a caer la maldición de la gitana y te va a caer la maldición de esto. No, hermano, no maldigamos a la gente. Si se van a ir, tienen que ocupar su decisión. ¿Sabe qué, pastor? Pues ya no me siento a gusto. Encontré otra iglesia donde están predicando y está predicando ese varón, ese varón está predicando fuerte la palabra, está exponiendo. Y le digo, hermano, pues vaya, y cuando haya un culto, invíteme, yo voy. O sea, porque eso es lo que debemos de entender. No estamos aquí para hacer nuestro coto de poder, nuestro monopolio, hermano. Y los que me conocen saben por eso es que el pastor no me habla. No, si ya estás en otra iglesia y todo, y ya para qué te molesto, anda y ve, pero plántate en una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde te den crecimiento. Donde sí me voy a poner celoso es cuando vayas a iglesias que solo van tienen celo, pero de no perder el poder. Sí, porque hablemos claro, hermano, la congregación abundante representa flujo abundante. Eso es así. Y el que diga que no, pues que vaya a engañar a ver a quién, porque eso es así. Ok, deme un poquito más de tiempo, 10 minutos y acabamos. Así que, mire lo que dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Me temo, dice él, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Regresamos al verso 13. Pablo les dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo,
Os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo o como a Cristo Jesús. Y pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que tenías? Porque yo doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, dice Pablo. ¿Qué les está diciendo? Pablo traía un problema que yo creo que es el aguijón que de parte de Dios le dio para que la soberbia no lo enalteciera, y era un problema con los ojos. De hecho, dicen algunas cartas, mirad con cuán grandes letras os escribo, que tenía un problema feo en los ojos, grotesco, al grado de que su figura era repugnante, no era grata. Pero vemos que Pablo aún así fue uno de los predicadores más productivos para el reino de Dios. Así que no pongamos los ojos en lo atractivo del predicador, en lo carismático del predicador, porque Pablo dice que él no era agradable ni físicamente, ni su palabra era bonita, porque él, a propósito, él la hacía seca. Dice, es que yo no vengo aquí con floritura como predicaba Apolo, como predicaban los otros. Se respeta como predican otros, hermano. Pero Pablo lo que menos hacía era mover la emoción, sino venía y hablaba con convicción. Y dice que su apariencia física de Pablo, según los escritores, historiadores, que él era enjuto, o sea, alguien seco, patizambo, calvo, cejudo, nariz aguileña. O sea, usted lo veía y decía, ¿qué? Pues nada de atractivo. Pero él no descansaba en eso, sino en el poder de Dios. Que la gente se convirtiera por la exposición de la palabra, hermano. Porque luego hay pastores, y yo no tengo nada contra los guapos, ¿verdad? Pero sí deben de tener cuidado, porque luego tienen una iglesia de puras mujeres, hermano, y todas están enamoradas del pastor. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Aleluya. Sonríe el Señor, le ama. Dice en el verso 16, ya pasamos eso, y dice el apóstol Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Esto es algo que sufrimos los pastores, hermano. Cuando yo no le llamo la atención a nadie, me aman, me tienen en el altar con vela, pero cuando los confronto se acabó el amor. Pero algo sí vamos a hacer, dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Por amor hay que exhortarnos, por amor hay que decirnos. Y dice en el verso 17, hablando a los Gálatas sobre los judaizantes, ¿tienen celo por ustedes? Sí, tienen celo, pero no es para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celos por ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, ¿qué es lo que uno debemos de examinar, hermano? La causa, el motivo, ¿sí? ¿Qué es lo que buscaban los judaizantes? ¿Las almas de los gálatas o su poder? Porque no solo era un poder monetario, sino cuando tienes una iglesia grande, ahora ya hubo desbandada de la iglesia católica y ahora hay una pluralización de religiones, de sectas. Pero la iglesia católica, su monopolio se le fue como agua entre las manos. En México antes ellos se jactaban de decir, aquí en México todos somos católicos. Y cuando un partido político quería la presidencia de la república, ¿a quién tenían que ir a quitarse el sombrero? Con el prelado de la iglesia. Tenían que decirle, por eso es que tenían los mejores templos, no pagaban impuestos, tenían todas las canonjías. ¿Por qué? Porque ellos transaban, ellos adulteraban, pues se prostituían con los reyes de la tierra. Ellos eran los amos, tenían ese monopolio. ¿Y cuánto dinero tenían, hermano? Lo que hoy día muchos papas cristianos tienen aviones también. Pero yo recuerdo cuando era joven y me decía, oye, mira, vete a la iglesia. La única iglesia que nosotros conocíamos era la católica, hermano. Para mí otra iglesia no existía y así estábamos todos, nacimos bajo ese concepto.
Y yo recuerdo que mi argumento de defensa era, el día que el Vaticano dé todo el oro que tiene, entonces yo voy a ir a la iglesia. Pues qué bueno que no lo dio el Vaticano, si no ya estuviera yo en la iglesia católica, pero igual y mi Dios ya me hubiera sacado de ahí. Pero ¿a dónde quiero llegar? Eso es poder. Y desgraciadamente hay muchos grupos, hay muchas denominaciones que no, obvio, hay unas que están bien. Yo ahí no voy a juzgar, pero cada uno debe examinar su corazón. Yo como pastor, yo debo examinar, ¿por qué quiero una iglesia llena? Como les dije, a una iglesia llena hay recursos. ¿Es malo? No. Sí se ocupan para bien. Y si en la iglesia usted está cuidado de que el deseo, que mi celo por usted es un celo de Dios, para que usted no sea extraviado y engañado. Pero Pablo dice de los judaizantes, el celo que ellos tienen por ustedes es para que ustedes les sirvan a ellos y no trabajen conmigo. Entonces llega mucha gente que están así y siempre están pescando y llevándose gente de las iglesias. Yo le digo, sí lleva, pero ve y predica donde no hayan oído el evangelio y predícale tu evangelio, predícale lo que tú crees. Pero sí examina por qué yo estoy predicando, por qué razón lo hago, por qué razón quiero que mucha gente oiga. ¿Es porque me conviene? Yo debo tener bien firme eso, hermano, que no sea el dinero lo que me mueva, aunque es necesario. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? O sea, Pablo les está diciendo, ellos tienen celos de ustedes, pero no para salvación. Y Pablo dice, mi celo es celo de Dios, porque los celo, o sea, yo los quiero, pero no para mí, dice Pablo, los quiero para Dios. Y yo se los he dicho, hermano, y los que saben y han caminado conmigo lo saben. Hermano, yo le he peleado a usted su doctrina, ¿sí? Y le he dicho, tenga cuidado, no vaya para tal lugar. Y si usted va y si usted se mueve, sea como los de Berea. Y aquí debe ser usted como los de Berea también. Cuando yo predique, usted esté escuchando lo que estoy predicando, anótelo y examínelo. Y si ve que en mí hay codicia, lo estoy torciendo. Mire, ¿cuántas veces no yo batallo para predicarle que tiene que dar la ofrenda? Cuando iniciamos aquí me dijeron, pastor, predíqueles el diezmo, si no, no va a alcanzar para hacer nada. Y sí, tenemos muchas carencias por eso, pero prefiero, dice Pablo, morir que antes me quiten esta mi gloria que tengo, de que Él presente el evangelio como gratuitamente. Ya a veces cuando de plano ya no hay ni sal para un huevo, ya les digo, hermano, no se hagan. También está bien que yo no abuse de ustedes, pero tampoco ustedes abusen de mí, ¿sí? Y ahí es donde yo he tenido esas luchas para decirle, hermano, esto se mantiene con efectivo, con dinero, aporte lo que es nada más justo, pero de ahí en fuera cuido mucho la doctrina, cuido mucho lo que le hablo, porque yo sé que voy de paso y voy a presentar cuentas delante de Dios. Pero muchos que persiguen, no es por amor, hermano, es por no perder el monopolio. Ahora, ¿qué estamos viviendo ahora? Se llama la pluralización religiosa. Hay muchos grupos. Tan es así, mire, que ahora ya se está trabajando por ahí otro grupo, otros moveres, que usted los ve y no parecen iglesia. Y se les llaman las empresas multinivel. ¿Cuántos que te venden la cremita, que te venden la pastillita y el juguito de no sé qué, y que esto te quita el cáncer y te quita la diabetes y te hace fértil y te hace guapo y te hace guapa, pero no te lo pueden asegurar porque no es medicina y los que venden eso no son médicos. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo es su doctrina? No es mercantil, no es una manera, una estrategia comercial es la palabra, sino filosóficas, hermano. Y desvían, ¿sabes a quién? De aquí de la iglesia se nos ha ido gente a esas empresas multinivel. Y ahí los ves que están vendiendo y como están ganando 2, 3 pesos, pero ellos también están dividiendo gente y están usando técnicas de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted los ve, hermano, y son mucha gente que se está yendo. Estos son los tiempos. Hay un despertar filosófico, espiritual, de búsqueda del ser humano.
pero eso no quiere decir que haya un avivamiento. Así que debemos tener cuidado nosotros, hermano, de que si usted tiene celo por alguien, como en Romanos 10, Pablo le dice a los gentiles, dice, yo doy testimonio de mi pueblo, dice, de que tienen celo de Dios. O sea, sí tenían celo de Dios. Dice, pero no saben, no tienen conocimiento. Entonces, mucha gente, su celo es solo el orgullo. ¿Por qué te vas a ir de la iglesia a otra iglesia? ¿Cuántos que sus padres, sus abuelos son católicos enfermaron cuando usted se hizo evangélico? Porque les importaba, no, porque cuando usted estaba necesitado nunca le predicaron ni a María ni a Juan Diego, pero solo vieron que usted ya se hizo evangélico y se van con todo. Ese es un celo por Dios. Eso es carne, eso es monopolio, eso es querer estar. Hermanos, líbrenos el Señor de estar peleando ovejas que no quieren estar. A veces los pastores andamos peleando las mismas ovejas que andan de un lado para otro. Eso no son ovejas, son chivos saltarines que andan de una iglesia en otra. Trabajamos con lo que tengamos, hermano, y los recursos que con esas iglesias tengamos. Me encontré un pastor ayer y me dice, no, pastor, dice, me quedaron como 60% de la iglesia. Le digo, gloria a Dios, le digo, es una buena poda, le digo. Hay otros que se quedaron sin iglesia, por lo menos un 60% está bien. Nosotros igual, hermano. Tuvo una poda tremenda, pero ¿vamos a dejar de predicar el sano y la sana doctrina? No, hermano. Aunque seamos 10, seamos 15, seamos 20, porque a eso no nos llamó el Señor. Nosotros predicamos y gracias a Dios tenemos una iglesia que está sosteniendo el ministerio en las redes sociales, porque se necesita computadora, se necesita pagar la luz, no, es un gasto también subir, ¿sí? Y darle aunque sea agüita al predicador para que no se le cierre la garganta y todo eso. ¿Y por qué lo hacemos, hermano? No, queremos que oigan la sana doctrina y que vayan a dónde. Dice que Dios es el que lleva, hermano, a donde sea. Si usted es de aquí, el tiempo que esté aquí, mi celo es predicarles la sana doctrina. Y el día que usted tenga que irse, Dios me lo bendiga. Líbreme el Señor de manipular para que usted no se vaya, hermano. Ni lo estoy corriendo tampoco, pero debemos examinarnos. ¿Por qué? ¿Por qué sirvo la iglesia? ¿Por qué quiero la iglesia? ¿Sí? Nuestro celo debe ser celo de Dios. Celo santo, ¿sí? Y que cuando alguien tome la decisión, hermano, no lo amenace, no le diga no, pero sí que orar para que vayan a iglesias de sana doctrina donde los amen con el amor de Dios. El celo de tu casa me consume, dice, y le cayó a palos a los que habían hecho la casa de su padre, casa de mercado. Debemos de tener celo, hermanos. En verdad yo a veces ardo en celo y predico y les hablo duro, pero es un celo de Dios. Nunca está de que quiero una iglesia mega. No, hermano, esa no es la razón. Sí estamos ahí. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Bendice tu palabra, Señor. Lo que sea tuyo, lo que sea de tu corazón, prospérala, Padre, y bendice con ella los corazones presentes y los que escuchan, Señor, que ya la audiencia va creciendo, Padre, y nos gozamos porque creo y creemos que estamos en el verdadero, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así nuestros cantos, nuestra meditación, creemos, Padre, y el día que nos fuere revelado algo que no sabemos, Señor, también tendremos el valor y la humildad de rectificar. Pero por tu palabra, Señor, creemos y en eso estamos orando y siendo diligentes para no desviar a tu pueblo ni aprovecharnos de la autoridad que tú nos has dado, sino como siervos para edificación de tu iglesia. Y te pido bendición para esta tarde y para aquellos que están escuchando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, mi todo, Jesús Nazareno? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que eres mi vida, mi todo, Jesús Nazareno? Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús mi amado.